Antes de que Eva exhaló su último aliento, se volvió hacia su hijo Set y reveló la verdad sobre el jardín del Edén. Detalles tan peligrosos para la historia oficial que la Iglesia occidental se aseguró de que este testimonio nunca viera la luz del día. Ella describió cómo lucía el jardín desde adentro. Nombró cosas que no aparecen en ninguna Biblia que hayas leído jamás. Oro que pulsaba como un latido vivo bajo los ríos. Una fragancia del árbol de la vida que hacía físicamente imposible sentir miedo. Una luz sin origen que llenaba cada rincón del paraíso. Había guardado estos recuerdos durante 900 años, y no iba a dejar que murieran con ella. Su confesión completa en su lecho de muerte fue preservada palabra por palabra dentro de un pergamino etíope prohibido llamado El conflicto de Adán y Eva con Satanás. Los monjes que lo custodiaban se negaron a dejar que el mundo lo borrara, y lo que ella reveló comienza ahora mismo. Lo que ella recordaba comenzó con la luz, no la luz del sol. Le dijo a Set que la luz dentro del Edén no provenía de ninguna fuente única, venía de todas partes a la vez. El aire brillaba, el suelo la reflejaba, las hojas la sostenían como vidrio viviente. El doctor August Dillmann, el lingüista alemán de la Universidad de Gießen, que descifró por primera vez este texto del idioma original, Ge'ez, en 1853, se detuvo en seco cuando llegó a este pasaje. Escribió en su comentario que la descripción de la luz del Edén en este pergamino no tiene paralelo en ningún otro documento antiguo que haya examinado jamás. La llamó uno de los pasajes más impactantes de toda la literatura etíope. Y eso era solo un detalle. Ella apenas estaba comenzando. Presta atención a lo que dijo a continuación. El oro que recubría el lecho del río Pisón, uno de los 4 ríos del paraíso, no era oro como tú lo piensas. No era una moneda. No era una pulsera. Pulsaba bajo la superficie del agua como una vena viva que corría por el cuerpo de la tierra. El agua era tan clara que podías ver cada grano brillando en el fondo, incluso donde la corriente era profunda y rápida. Los animales se movían sin miedo. Venían a ella y a Adán voluntariamente. La serpiente, antes de su corrupción, había sido la criatura más hermosa del jardín. Y luego llegó al árbol de la vida. Y aquí es donde se vuelve inquietante. Ella no describió un árbol, describió una experiencia. Dijo que su fragancia era como el aliento del Creador mismo. No un olor que detectabas con tu nariz, sino una presencia que entraba en tus pulmones y reconfiguraba todo tu sistema nervioso. Tu cuerpo olvidaba lo que era el peligro. La sensación de amenaza simplemente se apagaba cuando estabas cerca de él. Y después de cientos de años en el exilio, después de siglos durmiendo en suelos de piedra y comiendo lo que la tierra maldita podía dar, ese aroma todavía estaba grabado en su memoria, tan nítido y tan real como el día que fue desterrada. Pero esto es lo que hace que esto sea algo más que una mujer moribunda nostálgica hablando del pasado. Le dijo a Set algo que reencuadra toda la historia. Dijo que las espinas en el suelo, el dolor, la lucha, nada de eso era el diseño. Era el castigo. La tierra original era algo que su generación nunca había visto y no podía imaginar. Y ella estaba aterrorizada, genuinamente aterrorizada, de que si moría sin transferir este recuerdo, sus nietos se sentirían cómodos en un mundo roto. Confundirían las espinas con el jardín. Aceptarían el exilio como hogar. Por eso estaba hablando. Por eso no podía parar. Mientras Adán había pasado su vida enfocado en el trabajo, la ley y la supervivencia, ella había sido quien llevaba el plano del paraíso en su cabeza durante casi 1000 años. Los monjes etíopes la honran exactamente por esta razón. No la llaman la mujer que cometió un error. La llaman la primera maestra de las cosas secretas, la persona que recordaba el camino de regreso a casa. Y lo que reveló durante los siguientes 6 días hace que todo lo que acabo de contarte parezca un calentamiento. La viuda del mundo. Si estás descubriendo este lado oculto de las escrituras por primera vez, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Estamos corriendo el telón sobre textos prohibidos que la historia oficial enterró durante siglos. Y lo que viene a continuación en esta historia es la parte que realmente no querían que escucharas. Ahora, déjame explicar la línea de tiempo, porque la estructura misma guarda un secreto que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Según los pergaminos, Adán murió un viernes, el mismo día de la semana en que fue creado originalmente. Hay una simetría deliberada en ese detalle. Los escritores antiguos lo insertaron a propósito, pero Eva no murió con él. Sobrevivió exactamente 6 días después de él. Y aquí es donde esto deja de ser una historia y comienza a ser algo más. Esos 6 días no fueron aleatorios. Eran un espejo de los 6 días de la creación. Así como el Creador pasó 6 días construyendo los ríos, los animales, las montañas y las estrellas, Eva pasó 6 días soltando su conexión con la tierra. Un hilo a la vez, un recuerdo a la vez. Día a día,
se estaba despidiendo del mundo que había conocido durante casi 1000 años. Piensa en eso por un momento. Durante casi una semana completa, fue la única persona viva en el planeta que recordaba lo que se sentía caminar por el jardín. La última testigo, la viuda del mundo entero. Cada persona viva le debía su existencia a ella, y ninguna podía compartir el peso de lo que sabía. Los pergaminos dicen que se sentó en la entrada de la cueva de los tesoros, el oscuro hueco en la ladera de la montaña donde Adán acababa de ser enterrado, y se negó a comer o beber nada. Su cuerpo fallaba, pero su mente estaba más aguda que en 1900 décadas. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, buscando algún rastro de la luz que había perdido, buscando el resplandor del Edén más allá de las colinas. Solomon César Malan, el lingüista formado en Oxford, que produjo la primera traducción al inglés de este texto en 1882, escribió en sus notas que este pasaje lo perturbó de una manera que no esperaba. Lo llamó una de las secuencias emocionalmente más devastadoras de toda la literatura pseudoepígrafa antigua. La imagen de la primera mujer sentada sola a la entrada de una cueva, ayunando por elección, el único ser humano vivo que recordaba el paraíso, admitió que lo persiguió mucho tiempo después de terminar la traducción. Pero ella no estaba simplemente lamentándose. Según el texto, estaba funcionando como un puente entre dos mundos, el mundo físico detrás de ella, lleno de sus hijos y nietos, y el mundo invisible ante ella, a donde Adán acababa de ir. Podía percibir ambos lados. Sus descendientes se reunían a su alrededor, pero no podían ver lo que ella veía, no podían escuchar lo que ella escuchaba. Y esa brecha entre su experiencia y la de ellos es lo que hace que su próxima revelación sea tan asombrosa. Porque en el cuarto día, algo sucedió dentro de esa cueva para lo que nadie, ni Set, ni sus nietos, ni un solo alma viva, estaba preparado. El carro en el cielo dejó de hablar, a mitad de una frase. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía a nadie a su alrededor. Set la llamó por su nombre. Sus otros hijos la sacudieron suavemente. Nada. Había entrado en un estado que los pergaminos describen como algo más allá del sueño y más allá de la vigilia. Su cuerpo estaba en la cueva. Su conciencia estaba en otro lugar completamente. Y luego el cielo se rasgó. No fue una grieta. No fue una apertura gradual. El texto lo describe como un desgarramiento, violento y repentino, como una tela siendo arrancada por una fuerza demasiado poderosa para resistir. Un enorme carro de luz cegadora descendió de los cielos, jalado por 4 enormes águilas, cuyas alas eran tan vastas y tan luminosas que bloqueaban el cielo por kilómetros en todas las direcciones. La luz que emanaba de esas alas no era fuego, no era luz solar, era la misma luz que ella recordaba del jardín, ese resplandor cálido y vivo que parecía respirar y pulsar con intención. Presta atención a esta siguiente parte, porque este es el momento en que todo el guión de la culpa humana se reescribe. Montado en ese carro, rodeado de filas de seres celestiales en formación precisa, ella vio el alma de Adán. Era escoltado hacia arriba por los arcángeles Miguel y Gabriel. Estaba presenciando el primer alma en la historia de la humanidad, siendo llevada al más allá. Ninguna persona viva había sido testigo de algo así, y lo que vio a continuación destrozó algo que había cargado durante 900 años. Vio un lugar que el texto llama el lago de 1900 a Querusio. En esta visión, los ángeles lavaron el alma de Adán en agua cristalina hasta que sus vestiduras de luz, las mismas que le fueron quitadas en el momento en que los expulsaron del Edén, fueron completamente restauradas. Su brillo regresó. Su gloria original volvió. Estaba limpio. Sir E. A. Wallis Budge, el conservador de antigüedades egipcias y asirias del Museo Británico, quien pasó décadas traduciendo manuscritos siriacos y etíopes, incluido el texto relacionado de la Cueva de los Tesoros, señaló que el motivo del lavado celestial y la restauración de vestiduras luminosas aparece en múltiples tradiciones antiguas del cercano Oriente, pero en ninguna parte con la intensidad emocional bruta que se encuentra en la versión etíope. Describió el pasaje como portador de un peso de redención que trascendía sus orígenes textuales. Esa visión destruyó la vergüenza, la culpa, la creencia de que había arruinado todo de manera permanente. Durante 900 años había cargado el peso de ser la mujer que rompió el mundo, y en un solo momento, viendo regresar la luz de Adán, todo eso se levantó. Entendió que la muerte no era un castigo, era un regreso. El exilio no era permanente, nunca lo había sido, y esa comprensión la transformó por completo. Ya no era una mujer condenada contando regresivamente el reloj, era una reina preparándose para volver a casa. Pero las visiones no se detuvieron con el carro, se intensificaron hasta convertirse en algo mucho más aterrador. La profecía final. Al amanecer del quinto día, una pesada quietud se asentó sobre la tierra.
el tipo de silencio que solo llega antes de que algo masivo está a punto de cambiar. Ella sabía que su tiempo ya no se medía en días, se medía en horas, y en esas últimas horas hizo algo que establecería una plantilla para cada gran asamblea, cada consejo de ancianos, cada convocatoria real en toda la extensión de la civilización humana. Convocó una gran reunión. Cada descendiente vivo, cada rama de la familia que había dado a luz, vinieron desde las cimas de las montañas y las sombras de los valles, caminando kilómetros por terreno accidentado para ver por última vez a la primera madre. Miles de almas, la familia humana completa en ese punto de la historia, de pie ante ella en un silencio tan pesado que parecía extraer el aire del cielo. Y cuando se levantó para hablar, no parecía quebrada, parecía un monumento. Esto es lo que les dijo. Se acercaba un día en que toda la superficie de la tierra sería lavada por el agua, un gran diluvio que limpiaría el mundo de la corrupción que ya se estaba extendiendo por las primeras generaciones. Pero eso no era el fin. Dijo que vendría otro juicio, mucho más adelante en el tiempo de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Esta vez no agua, fuego. El mundo sería probado por las llamas. Pero aquí está la parte que les impidió huir. Acompañó la advertencia con una promesa que ancló cada corazón en esa multitud. Juró que la semilla humana dentro de su cuerpo sobreviviría tanto el ahogamiento como el incendio. Su linaje resistiría cada catástrofe que el mundo pudiera lanzarle. Ningún diluvio lo borraría, ningún fuego lo consumiría. Y habló de un descendiente específico, nacido de su propia carne, que lograría lo que ningún otro ser humano en la historia podría hacer jamás. Él volvería a caminar por las puertas cerradas del jardín y llevaría consigo a toda la humanidad, cada última alma. Esta fue la primera promesa registrada de un Salvador entregada a un mundo que sufría. Y no vino de un rey sentado en un trono, no vino de un sacerdote parado en un templo. Vino de una mujer moribunda al borde de una cueva, ofreciendo una cuerda salvavidas de esperanza a una tribu que lloraba a los pies de su origen. Describía eventos miles de años antes de que ocurrieran, de pie en el umbral de la muerte, viendo el fin mismo del tiempo, mientras sus pulmones todavía respiraban el aire fresco y delgado del mundo antiguo. Y la parte más impactante, la parte que la historia borró de sus registros oficiales, es que ella entregó esta profecía con la autoridad de alguien que no estaba adivinando. Estaba informando lo que le había sido mostrado. El matrimonio de la tumba. Cuando finalmente dejó de respirar en el sexto día, el suelo bajo ella comenzó a vibrar. No el violento temblor de un terremoto, un pulso rítmico profundo, como un latido del corazón. Los pergaminos dicen que la tierra expresaba reconocimiento, dando la bienvenida de regreso a la carne y los huesos que habían sido moldeados de su propio polvo al comienzo mismo de la historia. Sus hijos la envolvieron en una fina tela blanca que captaba la tenue luz de la cueva. Aplicaron especias fragantes cosechadas de los bosques sagrados. Cada gesto era deliberado. Cada movimiento portaba el peso de un ritual nunca realizado antes y destinado a ser repetido por cada generación que siguiera. La llevaron a la cueva de los tesoros y la depositaron directamente al lado derecho de Adán, quien la había precedido en la tierra 6 días antes. Los escritos antiguos llaman a esto el matrimonio de la tumba. 2 personas que una vez habían sido moldeadas de un solo cuerpo, separadas al amanecer de la creación, expulsadas juntas del paraíso, sobreviviendo casi 1000 años de exilio juntas, y ahora reunidas por última vez en el silencioso abrazo del suelo, lado a lado en la oscuridad, exactamente como habían estado antes de que el mundo comenzara. Y entonces sucedió algo que nadie podía explicar. En el momento en que la depositaron junto a Adán, el oro y las especias que habían estado dormidas en esa cueva durante generaciones comenzaron repentinamente a emitir una fragancia tan poderosa y tan imposiblemente dulce que podía detectarse a kilómetros fuera de la montaña. Personas que estaban lejos de la entrada reportaron oler algo para lo que no tenían palabras, un aroma que no pertenecía a ninguna planta o flor que hubieran encontrado jamás. Era como si el aroma del jardín perdido hubiera estado encerrado dentro de esas ofrendas todo el tiempo, sellado y dormido, esperando este momento exacto. Y finalmente fue liberado porque las 2 mitades de la humanidad fueron reunidas por última vez. Ese aroma sobrenatural perduró durante eras, una señal tangible y física de que la promesa del Creador todavía estaba activa, todavía respirando, incluso en la quietud de una tumba. ¿Por qué nunca te dijeron esto entonces? ¿Por qué casi nadie vivo hoy sabe algo de esto? Y esta no es una pregunta retórica. Hay nombres, fechas y decisiones documentadas detrás del entierro de este texto. Cuando la Iglesia primitiva comenzó a consolidar su canon en el siglo IV, el proceso no fue neutral.
El concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo, produjo una de las primeras listas formales que restringían qué textos podían leerse en las iglesias, y las obras pseudoepígrafas, textos atribuidos a antiguos patriarcas y matriarcas, fueron explícitamente atacadas para su exclusión. Cuando Atanasio de Alejandría emitió su carta de Pascua en el año 367 después de Cristo, enumerando los 27 libros del Nuevo Testamento, simultáneamente condenó el uso de textos apócrifos, llamándolos invenciones de herejes. El Concilio de Roma, en el año 382 después de Cristo bajo el Papa Dámaso, primero consolidó aún más el canon occidental, y cuando el Concilio de Cartago ratificó la lista final en el año 397 después de Cristo, textos como el conflicto de Adán y Eva con Satanás quedaron permanentemente excluidos del cristianismo dominante. Pero la decisión no fue puramente teológica. El aparato imperial romano bajo Constantino y sus sucesores necesitaba una narrativa simplificada y controlable. Una mujer moribunda que funcionaba como la primera profeta, entregando visiones y profecías con la autoridad de non dissentet. Un patriarca no encajaba en el modelo institucional que estaban construyendo. Querían a Eva como un cuento de advertencia, un símbolo de debilidad, el punto de origen del error humano y nada más. Así que despojaron su muerte, sus visiones, sus profecías y sus últimas palabras de esperanza, y la reformaron en un personaje que existía únicamente para cometer un error. Pero los monjes en los altos monasterios de montaña de Etiopía se negaron a cooperar. La Iglesia Ortodoxa, etíope Teguajedo, mantuvo su propio canon independientemente de Roma y Constantinopla, preservando textos que las iglesias occidentales y orientales habían descartado o suprimido. Entendieron que la historia de la raza humana está incompleta sin el testimonio de la Madre. Custodiaron estos pergaminos con sus vidas porque creían que la esperanza del mundo fue pronunciada por primera vez a través de sus labios. Durante 6 días, ella había sido la viuda del mundo, una figura solitaria que Bidant demostró para cada generación futura cómo soportar los tramos más largos y brutales de la historia sin perder la esperanza. Murió con los ojos fijos en el cielo, soñando con el jardín por el que una vez caminó y el descendiente que algún día llevaría a sus hijos de regreso a través de sus puertas. No murió como un fracaso, murió como la primera profeta, la primera maestra, la guardiana de un recuerdo tan poderoso que todo un establecimiento religioso pasó siglos tratando de borrarlo. Si una historia tan fundamental pudo ser enterrada durante más de 1000 años, ¿qué más está sellado dentro de jarras de barro y oculto detrás de las paredes de piedra de capillas olvidadas, dispersas por las tierras altas etíopes? Los monjes todavía están allí, los pergaminos todavía están encerrados en esos monasterios de montaña, y la historia completa del principio aún no ha sido contada. La Biblia etíope podría ser la única llave capaz de desbloquearla toda. ¿Querrías vivir 900 años si significara ver el mundo cambiar como ella lo hizo? Deja tu respuesta en los comentarios. Presiona suscribir y activa las notificaciones, porque nos adentraremos más en los libros prohibidos de Etiopía a continuación. Y lo que esos pergaminos revelan sobre lo que sucedió después del diluvio va a reescribir todo lo que creías saber sobre el mundo antiguo,